Bienvenidos, hoy es el último día que vamos a hablar de la integridad. Estamos muy contentos. ¿Qué tal, Wilfredo? ¿Cómo está en el tercer día de nuestro discipulado? Por aquí, buenos días a todos. Este día, pastor, le traigo una sorpresa. A ver, cuénteme. Quiero venderle estas mascarillas. Vamos a ver, quiero ver esta primero. Esta es una mascarilla de tela. Sí. Está bonita. Esa es la mascarilla sencilla. Es la mascarilla sencilla, o sea que esa es un poquito más moderna. Sí, y esa es la profesional. Sí, de hecho que dice N95, tiene hasta para poder respirar. Está bonito, ok. Entonces me gustaría saber, ¿qué precio tiene esta mascarilla de tela? Esa por ser la sencilla, $8. $8, Sí. ok. Pero, ¿y esta blanca? Esa, $20. $20. Sí. Híjole. Bueno, le quiero ser bien sincero, Wilfredo. Fíjense que el hermano Jonathan, yo recuerdo que andaba vendiendo estas mascarillas de tela a $1. Y estaba buscando yo por internet y me di cuenta que estas andaban por $3, $4. Lo que significa que creo que usted se está aprovechando. Pero fíjese que yo así las he estado vendiendo toda esta semana, desde que decretaron la cuarentena. Pero si esta vale $1 y la vende a 8, eso significa de que está ganándole demasiado y se está aprovechando de la necesidad de la gente. Sí, quizás sí. Quizás sí. O sea, estamos engañando. Bueno, y la idea es que es exactamente lo que nosotros hacemos cuando somos deshonestos. Y este día vamos a hablar acerca de lo contrario a integridad, que significaría engaño. Estamos en tiempo de necesidad y por eso pues tomamos en cuenta todas las mascarillas. Pero la verdad que el tema es bien complicado. El primer día hablamos de Daniel, el segundo día hablamos de Job, pero este día vamos a hablar de Zaqueo, ¿verdad? Porque Zaqueo, cuando se encontró con Jesús, era un recaudador de impuestos. Entonces vamos a escuchar un poco acerca de esta historia para poder darnos cuenta, ¿verdad?, de la vida de una persona deshonesta, de una persona que engaña y se aprovecha de los demás. ¿Qué dice la Biblia de Zaqueo, Pastor Wilfredo? Amén. Este día, como lo decía usted, vamos a estar compartiendo acerca de la historia de Zaqueo, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, del versículo 1 al versículo 10. El Zaqueo es un personaje muy reconocido en la Biblia. Creo que todos ya hemos escuchado acerca de este personaje. Es muy reconocido también en escuela bíblica. Se enseña mucho acerca de este personaje. Hay hasta canciones de escuela bíblica. Y hay hasta canciones en la escuela bíblica. Así que ya creo que ya todos conocemos este personaje. Pero es muy interesante porque este personaje la Biblia lo llama como una persona recaudador de impuestos. De hecho, dice la Biblia que era jefe de los recaudadores de impuestos. O sea que este personaje trabajaba para el Imperio de Roma, recaudando impuestos. Pero no solamente se consideraba un recaudador, sino que se consideraba una persona que se aprovechaba de los impuestos que cobraba, porque cobraba de más. Quizás para entender esto, el Imperio Romano lo que hacía para no andar ellos cobrando los impuestos, venían y buscaban a personas judíos que tenían dinero y le decía, vaya, le voy a vender la zona de mexicanos para que el impuesto es tanto. Entonces ya después yo me encargaba de ir de casa en casa cobrando el impuesto. Entonces digamos que yo podía pagar por casa $5, entonces yo le pedía a una casa que me dieran 20, pero Zaqueo no solamente pedía, ¿verdad?, lo que casi normalmente cobraban de impuestos, sino que también se aprovechaba de esto, ¿sí? Correcto, se aprovechaba, y eso es lo contrario, por decirlo así, a la integridad. Entonces este personaje nos muestra de que es un ejemplo de integridad, pero también antes de ser íntegro, era una persona rechazada, porque lo contrario a la integridad es el engaño. Entonces, a causa del engaño que él practicaba, era una persona rechazada por los mismos de su pueblo. Y una de las cosas importantes de que este personaje era rechazado, era odiado por los mismos judíos, tanto de que cuando Jesús lo invita a la misma casa de Zaqueo, la mayoría de los que estaban alrededor de Jesús y de Zaqueo dicen de que por qué Jesús iba a comer con un pecador, ¿verdad?, con publicanos y todo esto.
era porque era rechazado a causa de lo que él practicaba, que era el engaño. No era, por decirlo así, íntegro para con sus amigos, para con sus familiares. Entonces era odiado. Y parte de eso que dice más adelante Jesús lo va a decir, de que él era un hijo de Abraham, o sea, que él era un judío. Entonces, por lo tanto, Zaqueo conocía la palabra de Dios, conocía la ley, pero aún así Zaqueo estaba alejado de Dios. Así es. Bueno, la verdad que el pensar en esto es bien difícil, o bien tremendo pensar que nosotros también en otro tiempo, y digo, espero que en otro tiempo, tal vez también nos aprovecháramos de algunas situaciones. Yo quisiera que cada persona que está viendo este discipulado pueda quizás hacer un examen de sí mismo, si se está aprovechando de algunas cosas en este momento. Es bien importante que podamos reflexionar, ya que al Señor no le gusta el engaño. De hecho, el Salmo 119, versículos 29 y 30, dice: aparta de mi camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Y eso es bien importante, porque nosotros debemos cada día de luchar, de no caer en esto del engaño. Yo quisiera, cuando pensamos en el engaño, nosotros hemos escuchado un dicho popular que dice: la mentira tiene patas cortas. Por ejemplo, ahorita el ejemplo que pusimos, porque obviamente Wilfredo no se quería aprovechar de mí con esas mascarillas, sino que de otra forma, ¿verdad, Wilfredo? Pero no con las mascarillas. Entonces, obviamente, un engaño no puede durar toda la vida. Por ejemplo, un día usted recibe un billete de $10 y es falso. Cuando está a la vuelta de 2 semanas que usted lo va a utilizar, o el mismo día, se da cuenta que es un billete falso. Si alguien le vende algo que supuestamente es una promoción, hace poquito en un grupo de la iglesia pusieron una promoción de Walmart, está regalando $150, y quizás 6 meses atrás yo recuerdo haber visto esa misma promoción. Yo me metí a buscar lo del ticket de $150 y era una mentira. Entonces inmediatamente lo pusieron. Alguien puso: es un engaño, ¿verdad? No es cierto, porque normalmente el engaño tiene patas cortas. ¿Qué significa esto? De que si nosotros practicamos el mentir o engañar, debemos saber que a la vuelta de la esquina la verdad se va a encontrar con ese engaño, y entonces vamos a quedar descubiertos. O sea, cada vez que pensamos hacer algo para aprovecharnos de la situación, debemos entender que dice la Biblia que no hay mentira que dure para siempre, ¿verdad? Dice que la verdad siempre va a salir a la luz. Entonces pues, tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, de no engañar. Cada quien en su profesión, ¿verdad? Yo recuerdo tantas veces que he ido al mecánico y de repente dice: hace poquito me dijo el mecánico, le hicimos un cambio de X parte del carro. El carro se volvió a arruinar, y cuando lo revisó este nuevo mecánico me dice: ¿sabe qué? Le cambiaron unos empaques, pero no le cambiaron lo demás. Entonces el cobro que me hicieron realmente no fue lo correcto. Entonces, ¿qué hace uno? Ya no regresa donde el mismo mecánico. Entonces el engaño, tal vez en un principio yo puedo ganar algo, pero al final siempre voy a recibir la consecuencia de engañar a las personas. Entonces la próxima vez, antes de engañar, yo creo que cada uno debe de ponerse la mano en la conciencia y decir: hey, la verdad que esto no me va a llevar a nada bueno. Y el camino de mentira siempre tiene un final muy triste, Wilfredo. Sí, la verdad que sí. El ejemplo que usted ponía es muy real. A mí ya me ha sucedido lo mismo. Yo también ya he llevado... ¿Ya lo han engañado, Wilfredo? Sí, ya he llevado mi carrito. Tengo un carrito ahí viejito. Y a veces cuando he consultado con algún mecánico, con otro, de repente uno me cobra... Bueno, ya me han cobrado por una media cosa. Me han cobrado hasta, por decirlo así, $80, $200, y un problema de nada más de $5. Entonces, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno ya no confía en esta persona. Así por el engaño, por lo mismo. Entonces, por el mismo, por decirlo así, por quererse aprovechar. Entonces... Y una de las cosas importantes en la palabra, de que Dios aborrece la mentira. Eso lo vemos por toda la Biblia. Y aparte de aborrecer la mentira, sabemos de que la mentira trae consecuencias. El pasaje que usted leía, donde David dice: aparta de mí el camino de la mentira, que eso está en el Salmo 119, versículo 29. Entonces, una de las cosas importantes de que aquellos que conocemos al Señor, aquellos que conocemos de Dios, sabemos de que eso
no es correcto. Así es, y no debemos pues practicarlo. Eso es bien importante, y la verdad es que yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos engañado o nos han engañado. Y yo creo que sea que nos hayan engañado, que hayamos engañado, es bien importante no repetir este patrón que al final nos va a llevar a, como decía Wilfredo, a ser odiados por las personas. Y esto de verdad que es bien triste, y yo creo que todos tenemos al Espíritu Santo para poder luchar contra esto. Y ahorita que Wilfredo hablaba, me acordaba yo de cuánta gente yo he escuchado que no soporta a los pastores. De hecho, les cuento que cuando estábamos tratando de comprar el local de la iglesia, intentamos 6 veces, ni siquiera 6 veces comprar el local, y el problema es que los bancos no le dan préstamos ni a abogados ni a pastores. Sí. Y es bien triste, o sea, saber que un banco no le da un préstamo a un pastor. Claro, todo mundo sufre el ¿qué? El engaño, ¿verdad? Porque muchas veces le llamamos fe y realmente nos engañamos nosotros mismos. Entonces yo creo que es bien importante que como cristianos en pleno 2020 tomemos en cuenta esto, de que cuando la gente nos vea, no vea personas que engañan, ¿verdad? Personas que prometen cosas que no van a ocurrir. Fíjese, Wilfredo, como usted sabe, yo trabajo en el área de la discapacidad con Johnny y amigos. Y cuando hablamos de Johnny y amigos, nos damos cuenta de que la discapacidad es parte de... Pausa. Bueno, además de que no creen en los pastores, también quiero compartir lo que dice Proverbios 15:14. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Fíjese, Pastor Wilfredo, que acá también no solamente vemos al engañador como una persona que engaña, sino también como una persona necia. Y creo que acá ya nos metemos un poquito al tema de cómo el engañador repite constantemente su engaño. O sea, es necio, no entiende. Como les explicaba hace un ratito, el engañador o la mentira o el engaño tiene patas cortas, ¿verdad? Entonces, eso significa de que es descubierto en su engaño, pero no aprende. ¿Qué para usted qué es un necio? Fíjese de que hay muchas definiciones en cuanto a la palabra necio, y una de las definiciones es que el necio es aquella persona que no tiene entendimiento, por decirlo así, que no tiene entendimiento sobre lo bueno, sobre practicar lo bueno. Y una de las cosas que vemos en la historia de Zaqueo es que Zaqueo, obviamente, aunque él era judío, aunque él conocía la palabra de Dios, en este caso la ley, el problema es de que él no conocía a Jesús. Él no conocía de Dios todavía. Entonces, lo interesante es que cuando Zaqueo va a su casa con Jesús, obviamente ellos se reunieron para tener una cena. Lo más interesante, a mí me llama la atención en ese pasaje, Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10, que en ese pasaje se da la escena donde Zaqueo comparte con Jesús y Zaqueo comienza a conocer a Jesús. Entonces Zaqueo era una persona que seguía en el engaño, pero cuando él conoció a Jesús, cuando él conoció a Dios por medio de Jesús, él pudo cambiar. Entonces la necedad puede ser transformada al buscar al Señor. De hecho, como decía el versículo, correcto, el corazón entendido busca la sabiduría. Entonces vino Zaqueo, en este momento que conoce a Jesús, comienza a buscar a Jesús, dejando atrás su vida como un hombre engañador. Porque el problema es que nosotros nos damos cuenta que hacemos un engaño y continuamos en lo mismo. Pero en este caso Zaqueo, ¿verdad?, cuando conoce a Jesús, deja, ¿verdad?, hace a un lado sus engaños y comienza a buscar la sabiduría con Jesús. Sí, y es lo que hace Zaqueo. Porque una de las cosas importantes es de que cuando nosotros conocemos a Jesús, es de ahí donde viene la integridad de conocer a Dios. Así primeramente. Cuando nosotros conocemos a Jesús, nosotros nos damos cuenta de que tenemos que hacer lo correcto. Y eso es lo que va a hacer Zaqueo cuando él conoce a Jesús, cuando él comienza a platicar con Dios, a platicar con los que estaban ahí, con los discípulos, los seguidores de Jesús. Entonces él se da cuenta que estaba en lo incorrecto. ¿Cuándo? Cuando él se acerca a Jesús, se dio cuenta que él estaba haciendo lo incorrecto.
Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Jesús, cuando usted se acerca a Dios por medio de su palabra, cuando usted se acerca a Dios por medio de la oración, usted se da cuenta por medio de la Biblia, por medio de la comunión con Dios, que usted no está haciendo lo correcto, o que no estamos haciendo lo correcto en este caso. Así es bien importante que el necio deje su necedad a través de Cristo, y eso es bien importante. Yo estaba tratando en este momento de pensar en alguna necedad que yo haya cometido. Recuerdo que hace algunos años vi un televisor y yo dije lo voy a comprar y me metí en un gran relajo, pero creo yo que uno aprende de las lecciones y dice no, la verdad que ese no es el camino correcto. Yo creo que cada uno tiene que buscar la voluntad del Señor para no caer en la necedad de hacer cosas que al final nos van a traer cosas malas. Así que recordemos que después de que estamos engañando, no solamente engañamos, sino que también nos convertimos en personas necias que insisten en su pecado. Pero buscando a Cristo, las cosas pueden ser completamente diferentes, Pastor Wilfredo. Voy en este momento a decir lo que dice Proverbios 17:20. El perverso de corazón nunca hallará el bien. Antes de continuar con este texto, yo quisiera preguntar, ¿será que un engañador es una persona que tiene un corazón perverso? Y le pregunto esto por lo que decíamos al principio, de que muchas personas cristianas, ¿verdad?, podemos de repente engañar a alguien, podemos hacer, y el Señor describe a esa persona como una persona de corazón perverso. Entonces la pregunta sería, ¿podría un hermano de los que nos está viendo tener un corazón perverso? Porque dice que nunca hallará el bien, ¿verdad? Y entonces de personas que van a la iglesia, pero que llegan con un corazón perverso, que lo que hacen lo hacen por maldad. ¿Podríamos tener en la iglesia personas con un corazón perverso? Personalmente, yo creo que sí, fíjese, pastor, por dos razones. Una, o la persona no conoce de Dios, no conoce de Cristo, pero va a una iglesia. Porque hay personas que lo hacen, por decirlo así, por una costumbre, que van a la iglesia, pero no han conocido a Dios. O hay personas, esta es la segunda opción que yo creo, de que hay personas de que van a la iglesia y sí han conocido de Dios, pero ¿cuál es el problema? Que se han alejado, que se han apartado. Entonces, cuando una persona se aparta de Dios, aún conociéndolo, se aparta de Jesús, aún conociéndolo, lo que uno hace es practicar el engaño. O sea, uno ya no practica lo correcto, sino el engaño. Fue lo que pasó con un ejemplo, ¿verdad? Lo que pasó con Judas. Que Judas conocía a Jesús, había estado con Jesús, pero cuando él se apartó de Jesús, fue que él hizo lo incorrecto, como lo dice lo que usted leyó, el Proverbio capítulo 17, versículo 20, que el perverso de corazón nunca hallará el bien. Pero es la persona que se ha alejado, o la persona que verdaderamente no conoce de Dios. Amén. Y de hecho, como todos sabemos, en Jeremías 17 habla acerca de cómo es el corazón. Y de hecho el corazón de todos es un corazón perverso, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Y esto es como lo podemos ver un ejemplo muy bonito, como cuando vemos en Metrocentro, en galerías, en un centro comercial, vemos que un niño le pide algo a la mamá y la mamá cuando no se lo compra, el niño hace un gran relajo y se pone a llorar y se tira al suelo. Así en el fondo de mi corazón a mí me dan ganas de llegar donde el niño, darle unas 3 patadas para que se calme, porque no puedo comprender cómo un niño tan chiquito puede hacer semejante berrinche. Ahora, es lógico de explicar. Es porque los papás, o en este caso la mamá, le ha consentido demasiado y no lo ha sujetado. Entonces yo creo de que porque todos en algún momento deseamos hacerle mal a alguien, ¿verdad? Deseamos hacer algo incorrecto. Pero por eso es que el Señor nos ha dado este dominio propio para poder nosotros, ¿verdad?, dominar nuestro ser. Y entonces dice la Biblia que tenemos que llevar todos nuestros pensamientos cautivos a Cristo. O sea, todos estos malos pensamientos, cuando alguien nos dice, por ejemplo, en una iglesia grande, ¿verdad?, de repente yo me quiero parquear en este lugar y me mandan para otro lado, entonces me molesto y tengo ganas de gritarle al hermano. Cuando llego a la iglesia, en el templo, me dicen siéntese por este lado, y pues no, yo me quiero sentar en otro lugar. Y entonces comenzamos a pelear con la gente, y todo esto nosotros podemos dominarlo. Entonces yo creo que
que tenemos que entender que este corazón perverso lo tenemos, pero debemos de aprender a dominarlo, ¿verdad? Y claro, si nos alejamos del Señor o no tenemos a Cristo en el corazón, difícilmente vamos a poder dominar ese corazón tan perverso, pues, porque de verdad creo que hay una alabanza que a mí me gusta mucho que se llama Gracia Incomparable, y me gusta la alabanza porque comentan en la alabanza: tú me amas a pesar que conoces cada parte de mi alma, ¿verdad? Porque todo el mundo conoce nuestra parte bonita, pero qué emocionante es saber que Jesús nos amó y nos ha dado la fortaleza a través del Espíritu Santo para poder luchar y poder doblegar este corazón. Sigue el versículo y dice: el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Y ahora ya no habla del corazón perverso, hoy habla de la lengua. Y ese es un gran problema. Hablando de engaño, ¿verdad? Creo que usted lo comentaba. ¿Qué problema? Dejemos el corazón engañoso, el corazón perverso. Ahora veamos un poquito acerca de esa lengua que revuelve el mal. ¿Cuánto daño, dice Santiago, que hace la lengua, ¿verdad?, en la rueda de la creación? ¿Qué podemos decir acerca de la lengua, Pastor Wilfredo? Tremendo. Sí, lo que decíamos, lo que yo decía al principio es de que todo se requiere también en un esfuerzo. Claro, Dios nos ayuda, el acercarnos a Dios es algo muy, muy importante, pero también está la parte de nosotros. Esa es la parte de nosotros, porque está la parte que al Señor le corresponde, ¿verdad? Y es la de cambiar nuestro corazón, ayudarnos, por decirlo así. Dios siempre hace lo imposible, pero está también nuestra parte, y esa parte es la del esfuerzo, porque el pecado, como usted lo decía, el querer quitar el parqueo a alguien, el querer hacer daño a alguien, el querer engañar a alguien, siempre está la opción. O sea, el pecado siempre está enfrente de nosotros. Entonces ahí está el esfuerzo de nosotros. Recuerdo un chiste que me contaron hace bastantes años de un retiro de pastores. Entonces estaban tres pastores, los pusieron en grupos de tres y estaban tres pastores orando. Entonces en esa parte espiritual comienza uno a decir: hermanos, yo quiero confesarles, ¿verdad?, que me acuesto con la diaconisa de la iglesia. Entonces viene y dice el otro: hermanos, yo quiero confesarles que agarro dinero de la ofrenda. Y el tercero: hermano, yo quiero confesarles que yo soy chambroso y no me aguanto salir del retiro para contarle a toda la gente lo que ustedes me han dicho. Y en este escenario podemos ver qué dañino puede ser el hecho de lo que nosotros decimos, ¿verdad? De hecho, la Biblia dice que los labios los labios sabios serán besados. Y yo creo que es bien importante. También dice que aún el necio, cuando cae, es contado como sabio. Entonces yo creo que es bien importante que, como creyentes maduros, hablando de un discipulado semejantes a Cristo, de poder parecernos a Él, creo yo que debemos de ahorrar nuestros comentarios, ¿verdad? Creo que debemos de aprender. De hecho, Dios no nos dio dos bocas, sino que nos dio dos oídos para escuchar más y hablar menos. Entonces yo creo que debemos de aprender a oír y callar un poquito, pues, porque también, ¿verdad?, en la mucha palabra no falta también la mentira, la exageración. Entonces yo creo que nos convendría a todos como creyentes en este crecimiento espiritual aprender a guardar silencio. Sé que es difícil, pero como dice la Biblia, aún el necio, cuando cae, es contado como sabio. Así que la próxima vez que esté en una reunión, ¿verdad?, si no le piden su opinión, yo creo que mejor debería de estar calladito, escuchando, ¿verdad?, y no cometer el error de juzgar o hablar mal de alguien, o repetir cosas que le dijeron que ni siquiera sabe. Porque eso es lo más triste, ¿verdad?, cuando repetimos cosas que ni siquiera hemos visto y las estamos repitiendo y las repetimos como si fuese una verdad. Así que a tener cuidado con nuestras palabras. No sé si usted alguna vez su boca lo ha metido en problemas. Sí, ya me ha pasado en algunas ocasiones. Yo he dicho algunas cosas que no tenía que decir, o cuando me han preguntado algo acerca de alguna persona, de repente yo he comentado algo y siempre le añaden las demás personas. Así, entonces creo que es necesario. Yo tengo una historia, ¿verdad?, que de hecho me ocurrió en Aguachapán, cuando yo estaba allá como copastor en el Taber de Aguachapán. Recuerdo que servíamos con la hermana Cristi y fue algo así bien, yo no sé, quizás ella ni se ha de acordar o quizás se acuerda. Ahora ella está en el tabernáculo de Houston, en Estados Unidos.
Y yo recuerdo que veníamos saliendo en la noche de la iglesia y de repente yo vi sus zapatos y los zapatitos se los vi como que eran los de Heidi. ¿Se acuerda usted de Heidi? No sé cuántos se acuerdan de Heidi. Y entonces el zapatito chiquitito. Entonces yo bajé mi mirada y le dije, no hombre, mira tus zapatitos como que son de abuelita. Inmediatamente le dije esto y pues comenzó a llorar y me dijo, no sabes con cuánto esfuerzo yo me compré esos zapatos. Entonces a veces uno hace una mala broma, dice algo y no sabe el corazón de la persona. Así que yo creo que es bien importante que nuestros labios deben de ser muy cuidados. Estamos hablando de integridad. Entonces cuando no estamos siendo íntegros es cuando hablamos más de la cuenta. Así que debemos de aprender a guardar silencio. Y bueno, también quiero mencionar Primera de Pedro 3:10. ¿Qué dice Pastor Wilfredo? Primera de Pedro 3:10. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Este es un pasaje muy interesante, hablando siempre de la historia de Zaqueo, porque Zaqueo nos muestra, por ejemplo, la vida de nosotros muchas veces, un antes de Cristo y un después de Cristo. Entonces, Zaqueo fue una persona de que cuando tuvo un encuentro con Jesús, dice de que él agarró lo que había robado y dijo que lo iba a regresar. Entonces, Zaqueo fue uno de los que regresó lo robado. Entonces, cuando él conoció a Jesús, cuando se encontró con Jesús, entonces él dijo, si alguno lo he defraudado, se lo regreso cuadruplicado. Entonces esto se le llama resarcir el daño. Resarcir el daño que se ha hecho. Entonces él desde ese momento, digamos de que cualquier persona que nos está viendo puede decir o puede reflejarse en este tema, ¿verdad? Yo no he sido íntegro, la verdad que yo no he hecho las cosas bien como tendría que haberlas hecho. Igualmente yo ya lo he pensado. Yo estaba pensando, por ejemplo, anoche, ¿verdad? Dije yo, bueno, estuvimos hablando de integridad, pero en muchas cosas yo no he sido íntegro, en muchas cosas. Entonces, pero vale la pena empezar desde ya, a comenzar a practicar la integridad, porque de eso se trata, de ser semejantes a Cristo. Entonces fue lo que hizo Zaqueo. Entonces, si nosotros somos personas que somos engañadores, que somos aprovechados, que somos lo que estamos hablando, que somos malcriados, ¿verdad? O hablamos muchas veces de más, podemos comenzar desde ahora. Entonces, y eso es lo que a Jesús le agrada. Si nosotros hemos cometido algún error, podemos enmendarlo, como lo dice la palabra, mientras hay vida y esperanza. Amén. Bueno, el día de hoy también vamos a aprendernos un versículo bíblico. Ya lo dijimos y vamos rápidamente a decirlo. Es el Proverbio 17:20. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Vamos a ver, su turno, Pastor Wilfredo. ¿Cómo dice el versículo que debemos memorizarnos este día? Dice, el perverso de corazón hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Proverbios 17, versículo 20. Perfecto. De verdad quiero decirles que para nosotros es un verdadero privilegio poder estar compartiendo con ustedes este discipulado. Ya dijimos el texto, de todo corazón esperamos que este día ustedes también se lo memoricen. Tenemos tiempo para podernoslo memorizar. También muchos saludos a todas las personas que me han estado escribiendo por Messenger o por WhatsApp, ¿verdad? Comentando lo que nos miran. Saludos muy especiales para nuestra hermana Daisy, que está en España. También para mi hermano Sergio, que está en Nueva York, y así para todos los hermanos que toman este tiempo para poder escuchar esos pasajes de la Biblia. Yo los invito a que no se queden solamente con lo que nosotros les dijimos, sino que ustedes puedan apuntar los textos bíblicos, estudiarlos en su casa para poder crecer y que realmente podamos ser personas íntegras y hacer las cosas como el Señor quiere. ¿Algunas palabras para despedirse, Pastor Wilfredo? No, solamente esperando de que este estudio que tenemos acá sea de bendición para todos aquellos que están pendientes, y que Dios les bendiga. También muchas gracias. Si ustedes tienen algún comentario, lo pueden hacer en el WhatsApp del Pastor Wilfredo, su Messenger o en el mío, y así con gusto nosotros también podemos estar compartiendo sus dudas o comentarios en nuestro discipulado. Dios los bendiga.